Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Kevin Toapanta, soy estudiante del tercer año de medicina de la Universidad Central del Ecuador y a continuación les voy a presentar el examen físico de tórax relacionado con el aparato respiratorio. Ya. También hay que tener en cuenta al momento de realizar el examen físico que el paciente se debe encontrar en un ambiente y una temperatura agradable para que el paciente nos pueda colaborar en todo lo que nosotros le sugiramos. Como primer punto, le vamos a pedir al paciente que por favor se retire o se descubra de su camiseta. Para empezar el examen físico hay que tener en cuenta la topografía torácica, en el cual estas son líneas convencionales imaginarias que nos van a ayudar a dividir al tórax en diversas secciones. Esta está catalogada por líneas verticales y líneas horizontales. Entre la primera línea vertical tenemos la línea medio esternal, que es la línea que divide el esternón en dos. Tenemos la línea paraesternal, que recubre los bordes del esternón. Tenemos la línea medio clavicular, que es la línea que pasa por la mitad de las clavículas. Y tenemos la línea axilar anterior. En las líneas horizontales nosotros vamos a encontrar la tercera costal, la sexta costal y la línea del reborde costal. En las secciones nosotros vamos a encontrar la sección supraclavicular, infraclavicular, la región mamaria, la región esternal y la región del hipocondrio. Al momento de realizar el examen físico en el tórax lateral, de igual manera nos vamos a encontrar con las líneas convencionales. Para poder examinar esta parte le vamos a pedir al paciente que por favor levante el brazo y vamos a encontrar líneas verticales y líneas horizontales. La primera línea vertical corresponde a la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Entre las líneas horizontales que vamos a encontrar es la línea de la sexta costal y la línea del reborde costal. Esta nos va a dividir dos regiones, la región axilar y la región infraaxilar. Al momento de revisar el tórax posterior nos vamos a encontrar de igual manera con las líneas convencionales. Vamos a tener la línea vertebral, que es la que pasa por las apófisis espinosas de la columna vertebral. Tenemos la línea escapular, que pasa por el borde interno de las escápulas. Y tenemos la línea axilar posterior. Entre las líneas horizontales vamos a encontrar la línea que pasa por las apófisis espinosas de la escápula. Vamos a tener la línea que pasa por la sexta costal. Y tenemos la línea que se continúa con el reborde costal del tórax anterior. Estas a su vez nos van a dividir en regiones. Tenemos la región escápulo-vertebral que se encuentra entre la escápula izquierda y escápula derecha. Tenemos la línea escapular. Tenemos la supraescapular y la infraescapular. Al momento de realizar la inspección, nosotros debemos tener en cuenta la actitud en el cual nosotros encontramos al paciente. Puede encontrarse en decúbito supino, en región lateral, sentado o bipedestación. Se continúa por la inspección del estado nutricional del paciente, en el cual cuando sufre o tiene una tuberculosis avanzada, esta va a ser una desnutrición avanzada y desconsiderada. Ya. En lo que corresponde a los tegumentos, vamos a observar si presenta palidez o cianosis. Con lo que respecta a las facies, vamos a ver la constitución biofísica del paciente, en el cual un ejemplo de este es la mirada brillante de una persona asmática. Y también tenemos que verificar los dedos del paciente, en el cual los dedos en palillos de tambor o dedos hipocráticos nos va a caracterizar por un escleroenfisema pulmonar. En lo que respecta a la inspección de la pared torácica, nosotros vamos a examinar la piel y nos vamos a fijar si es que existe cicatrices o si existe fístulas. A nivel del tejido celular subcutáneo vamos a ver o observar la presencia de edemas. Estos por lo general se observan a nivel del tórax anterior, a nivel del cuello y a nivel de la cara. Y también vamos a ver la presencia de una red de circulación venosa colateral, en la cual este es característico de un síndrome de vena cava superior.
Ya, en lo que respecta a la forma, volumen y tamaño del tórax, nosotros debemos tener en consideración que el tórax derecho es más desarrollado en las personas diestras y el tórax izquierdo es más desarrollado en las personas zurdas. Ya, hay que tener en cuenta que el tórax en los niños es cilíndrico y acortado. El tórax en los adultos, como este caso, va a ser alargado y va a ser aplanado. En las personas mayores a 50 años va a presentar un aumento del tórax en el diámetro antero-posterior y se debe a un acortamiento de la columna. Entre los tórax patológicos que nosotros podemos encontrar tenemos el tórax paralítico, el tórax enfisematoso y el tórax sifoescoliótico. En el tórax enfisematoso nosotros vamos a tener un aumento considerable del diámetro antero-posterior. En el tórax paralítico, también denominado tísico, va a sufrir un alargamiento en el sentido supero-inferior y el diámetro antero-posterior se va a encontrar aplanado. Tenemos que se le va a ver considerablemente las costillas y va a haber hasta la presencia del músculo esternocleidomastoide. En el tórax sifoescoliótico nosotros vamos a tener que es una alteración de la columna vertebral, en el cual la sifosis corresponde a una curvatura en la región posterior y en la escoliosis corresponde a una curvatura a nivel lateral de la misma. En lo que respecta a la amplitud, ritmo y frecuencia de los movimientos respiratorios, vamos a tener que la amplitud es la mayor o menor variación de movimientos de expansión torácica. Están a cargo de los músculos extratorácicos y depende de la elasticidad pulmonar. En lo que corresponde, existen dos tipos de respiraciones que van a variar la amplitud. Tenemos la respiración superficial que aparece en problemas dolorosos y la respiración profunda en el cual va a aumentar la amplitud por una inspiración profunda. Ya. Tenemos la respiración afectada en esta, es la respiración de Kussmaul, en el cual el paciente va a presentar una inspiración profunda y ruidosa y el paciente va a tener un periodo de apnea y un periodo de expiración breve y continuo. Esto es característico de un diabético que presenta acidosis, en el cual realiza esta respiración para poder eliminar el CO2 acumulado. Lo que corresponde al ritmo es la sucesión de movimientos inspiratorios y expiratorios. Estos van a variar, depende del estado de reposo o estado de movimiento del paciente. En el estado de reposo, los movimientos, el ritmo respiratorio va a ser lento y pausado. En cambio, en una persona que realiza actividad física, el ritmo, los movimientos respiratorios se van a encontrar más rápidos y más profundos. Lo que corresponde a la frecuencia respiratoria, esto es normal entre 16 y 20 respiraciones por minuto. Cuando se excede de 50 a 60 respiraciones por minuto se denomina polipnea y menor a 16 respiraciones por minuto se le conoce como bradipnea. Una técnica para nosotros poder contar la respiración o la frecuencia respiratoria es simular tomar el pulso al paciente. Entonces, con un reloj nosotros vamos a determinar un minuto y vamos a ver la expansión o las respiraciones que el paciente realiza. ¿Por qué realizamos simulando tomar el pulso? Porque en el momento que nosotros observamos al paciente, le ponemos nervioso y él va a variar la respiración. Tenemos dos tipos de respiraciones, la respiración costal y la respiración costo-abdominal. La región costal predomina en las mujeres y está preponderante el tórax. En cambio, en la región costo-abdominal se debe a una expansión del diafragma y esto predomina en los niños y en el adulto. Al momento de realizar la palpación, vamos a tener que utilizar la técnica del conteo de costillas, en el cual corresponde localizar el ángulo de Lewis, que es la sobresaliente entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Este va a corresponder a la segunda costilla. Entonces, en forma de pinza, nosotros vamos a colocar los dedos y localizamos los espacios intercostales. Entonces empezamos a contar hacia abajo y de forma oblicua.
tenemos el segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal, sexto espacio intercostal, séptimo espacio intercostal, octavo, noveno, décimo espacio intercostal y onceavo espacio intercostal. De igual manera, vamos a examinar en el lado derecho. Si la persona tiene una masa corporal abundante entre tejido adiposo y muscular y no se localiza el ángulo de Lewis, vamos a identificar a la clavícula. Este por debajo tiene el espacio infraclavicular y se sigue por la primera costilla. Entonces, el espacio que le sigue es el primer espacio intercostal. Entonces, seguimos hacia abajo de manera oblicua y lateral, contando los espacios intercostales. Ya. Entonces, al momento de realizar la palpación, nosotros debemos verificar si existe atrofia de la piel, atrofia muscular, en el cual nosotros vamos a tomar con los dos pulplejos de los dedos, a pellizcar una partecita del tejido y vamos observando. También con la técnica de dígito presión vamos a localizar edemas. Entonces vamos a presionar y verificar si existe edema en alguna parte del tórax. Ya, de igual manera lo realizamos en el tórax posterior. Ya, en algunos casos podemos encontrar en problemas que se remontan un edema generalizado. También vamos a localizar la presencia de enfisemas. Igual vamos a ir observando y nosotros, si sentimos como que estamos palpando trocitos de hielo, nos referiría a un enfisema. También vamos a observar las cadenas ganglionares, en el cual vamos a ir de igual manera con los pulplejos de los dedos palpando. Por lo general se encuentran en el tórax anterior, levante por favor, a nivel axilar y a nivel del cuello. Hay que tener en cuenta que si encontramos un ganglio en la parte posterior del ángulo de la clavícula y en el haz del músculo esternocleidomastoideo, se considera el ganglio de Virchow y nos estaría refiriendo un cáncer gástrico. También podemos verificar la expansión respiratoria, en el cual nosotros vamos a examinar los vértices pulmonares y las bases pulmonares del tórax anterior y del tórax posterior. Para examinar los vértices del tórax anterior, nosotros debemos colocar los dedos juntos, que llegue al nivel clavicular, y los dedos pulgares deben encontrarse en la línea medio clavicular. Entonces le pedimos al paciente que respire profundo, respire profundo, respire profundo, y observamos cómo se expande. A nivel del tórax posterior, para observar los vértices, se le debe colocar al paciente las manos sobre los hombros, con los dedos pulgares apuntando a la línea vertebral, y le decimos al paciente que por favor respire profundo. Ya, al momento de realizar la palpación de las bases, nosotros al paciente lo vamos a colocar los pulplejos de los dedos que llegan a la línea axilar media de los dos lados, y de igual manera los pulgares que se aproximen a la línea media. Entonces le pedimos al paciente que respire profundo, por favor. Ya. Y a nivel del tórax anterior, de igual manera, vamos a colocar las manos, los pulplejos apuntando a la línea media y los pulgares hacia la apófisis sifoides del esternón. Respire, por favor.
Ya, y así es como examinamos la expansión respiratoria. Al momento de palpar para sentir el frémito o vibraciones vocales, nosotros debemos colocar las manos por todo el tórax, de arriba a abajo, comparando el lado derecho y el lado izquierdo, en el tórax anterior y en el tórax posterior. De igual manera podemos examinarlo en el tórax lateral. Para realizar esta técnica nosotros debemos colocar las manos sobre el tórax del paciente en diversas regiones y pedirle al paciente que por favor repita la palabra 3 o 33. 33, repita por favor. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ya, a nivel del tórax lateral, de igual manera podemos observar. Repita por favor. 33. Ya, en el tórax posterior, de igual manera. Repita por favor. 33, 33, 33, 33, 33, 33. Listo, y así es como examinamos el frémito o vibraciones vocales. Hay que tener en cuenta que se realiza solo con una mano o una palma de la mano, porque las dos manos tienen diferente intensidad y percepción. Al realizar también la palpación de la sensibilidad torácica, debemos colocar y realizar presión especialmente sobre las costillas, porque ahí el paciente nos va a dar alguna sensación dolorosa, ya sea por alguna fractura de una costilla. Al momento de realizar la percusión, esta corresponde en una serie de golpes superficiales sobre la superficie del tórax anterior, tórax lateral y tórax posterior. Este nos va a determinar y delimitar órganos y estructuras. Vamos a tener tres sonidos percusibles claros y evidentes. El primero es la sonoridad, que tiene mayor intensidad, mayor duración de tiempo y disminución del tono, seguida por la matidez, que corresponde a una disminución de la intensidad, disminución del tiempo, pero a un aumento del tono. Y tenemos el timpanismo, que este se va a caracterizar por un aumento de la intensidad, aumento del tiempo y disminución del tono. La sonoridad se caracteriza y se presencia en zonas aereadas. La matidez, esta se puede percutir en estructuras sólidas o densas, y el timpanismo se le hace referencia a las cavidades. Ya, para poder realizar esta técnica nosotros debemos dividir al hemitórax en un hemitórax derecho y un hemitórax izquierdo, en el cual le vamos a pedir al paciente que por favor respire y guarde el aire. Entonces es el momento para aprovechar con la técnica. Entonces iniciamos por el lado derecho, en donde entre las fosas subclaviculares y el primero, segundo y tercer espacio intercostal vamos a encontrar sonoridad. A partir del cuarto espacio intercostal hacia abajo, nosotros vamos a encontrar matidez debido a la presencia del hígado. Entonces vamos a realizar la técnica. Respire y guarde el aire, por favor. Todo esto corresponde a sonoridad. Empezamos con matidez. Le pedimos que suelte el aire, por favor. Y continuamos con el otro lado. Entonces, iniciamos de igual manera. Respire y guarde el aire, por favor. A nivel de la fosa subclavicular hasta el primer y segundo espacio intercostal vamos a encontrar sonoridad. A partir del tercer espacio intercostal, por la presencia del corazón, vamos a encontrar matidez. Y cuando llegamos al reborde costal, nosotros vamos a encontrarnos con timpanismo, que corresponde a la cavidad gástrica. Suelta el aire, por favor. Ya. Asimismo, puede darse la vuelta, por favor. Para realizar la percusión del tórax lateral y tórax posterior, le pedimos al paciente que levante la mano, por favor, y continuamos a la percusión.
Ya tenemos la presencia de sonoridad. Cuando nosotros percutimos el tórax posterior, lo vamos a dividir en la región interescapular, en donde nosotros encontramos sonoridad. Respire, por favor. A su vez, percutiendo las bases, vamos a encontrar sonoridad. Ya, y suelta el aire, por favor. Y también tenemos en la región escapular y supraescapular. Ya. Si encontramos algún tipo de sonido fuera de lo que hemos examinado, correspondería a procesos patológicos. En el caso de no encontrar en el espacio interescapular sonoridad y otro tipo de sonido percutible, esto se va a ver en la mayor parte de casos a un derrame pleural. Por último, tenemos la auscultación. La auscultación es una técnica en la cual nos permite examinar ruidos pulmonares y concordarlo contra lo normal y con lo patológico. Tenemos los ruidos normales que debemos encontrar: el murmullo vesicular, la respiración brónquica, la respiración broncovesicular. En lo que corresponde y la técnica que se debe realizar es el que el paciente respire profundo de una manera normal. Si éste empieza a respirar de una manera inadecuada, se le corrige al paciente y que respire de una manera profunda. Entonces aquí nosotros debemos colocarnos el fonendoscopio. Entonces, por lo general y en todos los casos, este se le debe colocar con las olivas hacia adentro. ¿Para qué? Para que se continúe con el conducto auditivo. De igual manera, debemos verificar que la campana que vayamos a utilizar esté en funcionamiento, dándoles unos pequeños golpecitos. Ya. Entonces, en lo que respecta a la auscultación del tórax anterior, nosotros vamos a encontrar el murmullo vesicular a nivel a nivel derecho en el primero, segundo espacio intercostal. Entonces le vamos a pedir al paciente que respire profundo. ¿Y escuchamos? Respire por favor profundo y suelte. Respire y suelte profundo. Ya. Entonces tenemos que el murmullo vesicular, este va a ser un sonido suave y de una tonalidad lenta. Se va a asemejar a una respiración con los labios entreabiertos. Para examinar el murmullo vesicular en el tórax posterior, nosotros, puede darse la vuelta por favor, vamos a examinarle a nivel de la región infraescapular y lateral, en el tórax lateral. Respire por favor. Suelte. Ya. Entonces, al momento de nosotros realizar la auscultación de la respiración brónquica, vamos a tener en cuenta que esta es una respiración intensa y áspera. Se va a asemejar a soplar en un tubo. Entonces, esta nosotros le vamos a encontrar a nivel de la séptima vértebra cervical. Entonces, para encontrar la séptima vértebra cervical, le pedimos al paciente que agache la cabeza y la vértebra más sobresaliente corresponde a la séptima. Entonces, procedemos a escucharlo. Alce, por favor. Respire. Suelte.
Ya, puede darse la vuelta. Ya, y vamos a encontrar el sonido brónquico a nivel de la tráquea. Respire, por favor. Ya. Y por último, tenemos la respiración broncovesicular, en el cual vamos a examinar a nivel de la clavícula derecha, debajo de la clavícula derecha, a nivel de la articulación condroesternal y la articulación esternoclavicular. Respire, por favor. Suelte. Ya. Y en el tórax posterior, nosotros podemos encontrar debajo de la séptima vértebra cervical, continuándole al sonido brónquico. ¿Puedes darse la vuelta? Entonces, continuando a la séptima vértebra cervical, que corresponde al sonido brónquico, encontramos el sonido broncovesicular. Respire, por favor. Suelte. Respire. Suelte. Listo. ¿Puede darse la vuelta? Entre los ruidos patológicos que nosotros podemos encontrar son los estertores, que estos pueden dividirse en dos tipos, en secos y húmedos. Los secos corresponden a los roncus y sibilancias, y los húmedos corresponden a los crepitantes, subcrepitantes y de burbujeo. Y nosotros debemos auscultar la transmisión de la voz, en el cual nos vamos a colocar el fonendoscopio y vamos a auscultar por diversas partes del tórax. Le pedimos al paciente que repita la palabra 33, y en la cual de manera normal no se va a escuchar ningún tipo de ruido claro y solo vamos a escuchar vibraciones. A ver, repita, por favor. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ya. De igual manera, en el tórax posterior. Repita, por favor. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Ya, dése la vuelta, por favor. Tenemos las alteraciones en la transmisión de la voz, en el cual la broncofonía se aumenta por una resonancia en la amplitud de la voz, pero no se va a lograr identificar la palabra. En la pectoriloquia, la palabra va a ser audible y la resonancia también va a aumentar. Estas es características de una condensación pulmonar. También tenemos la pectoriloquia áfona, en el cual nosotros vamos a escuchar la voz nítida cuando el paciente dice 33 de manera cuchicheada. Y tenemos la voz anfórica, en el cual nosotros vamos a escuchar la voz en forma de eco metálica. Esto corresponde a un neumotórax. También tenemos la auscultación de la tos, en el cual al paciente le vamos a pedir que tosa, y lo que nos concentramos nosotros es en la inspiración después de la tos. Entonces, tosa despacio, por favor. De igual manera en el tórax posterior. En el cual en el momento de la segunda inspiración nosotros vamos a encontrar ruidos agregados. Dese la vuelta, por favor. Y eso correspondería a todo el examen físico de tórax.